Lo primero que voy a hacer es crear una capa que voy a llamar boceto y voy a activar la guía de dibujo ajustando también el tamaño de la cuadrícula. Voy a elegir el pincel de boceto y también un color cualquiera, puede ser marrón. En este caso yo escogí un marrón oscuro y voy a dibujar un mantel con estas líneas curvas. He decidido crear una segunda capa de boceto para hacer el personaje, para que me queden en capas independientes. Y con el pincel de personaje 4 y agrandándolo un poco más al tenerlo seleccionado con la flecha, voy a ajustar el tamaño. Ahora voy a hacer el boceto con el pincel de boceto que tenía seleccionado anteriormente. Y aquí voy a hacer las orejitas de un conejo, una alzada, otra acostada y voy a simular su piel con esta textura. Hago un pocillo o una taza y ahora también voy a hacer sus patitas. Si no te gusta el resultado de forma inicial, recuerda que puedes borrar cuantas veces quieras porque de eso se trata el boceto, de que ensayes cómo quieres que quede tu dibujo. Y ahora voy a crear una segunda capa para hacer un ojo. Una vez tenga listo el ojo, voy a duplicar esa capa para hacer el segundo ojo para que me quede igual y le doy voltear horizontalmente. Junto las capas con un pellizco. Ahora voy a hacer lo que es la nariz, la boca del personaje y algunos detalles en las orejas. Ya después, si quiero, puedo fusionar ambas capas de boceto, la del personaje y la del fondo. Y coloco algunos detalles que me hagan falta, como por ejemplo la barriguita. También quiero colocar algunos elementos decorativos sobre el mantel como una canasta de picnic, o sea que según yo esto es una canasta de picnic llena de frutas y de un sándwich y por el otro lado estoy haciendo una botella que luego voy a llenar con jugo y un vaso al lado. He bajado la opacidad de la capa. En una capa nueva que voy a titular Line Art y esta capa va a quedar en la parte superior de todas las capas que cree de ahora en adelante, voy a repasar todo el dibujo con el pincel Line Art 2 y ahora voy a repasarlo con mucha paciencia. Esto aquí sí espero que me quede lo mejor posible, entonces es necesario cuidar los detalles y ser muy observador, por eso hago mucho zoom en ciertas zonas y repito también si de pronto me he equivocado. Aquí voy a repasar cada uno de los detalles y también puedo utilizar mano alzada si quiero hacer una línea recta como en la canasta de picnic, solamente basta con dejar el pincel seleccionado un poco. Esto también aplica para ciertas figuras geométricas para que tengan un mejor resultado en cuanto a su forma. Voy a ocultar el boceto y también la guía de dibujo. Llegó el momento de crear una capa para el color y vamos a utilizar el pincel color 2. Es importante recordar que esta capa va a quedar por debajo de Line Art, entonces la muevo de la manera que lo están viendo. Y ahora empiezo a llenar de color y vida este dibujo. Cabe aclarar que para efectos de contraste hice primero el dibujo o el color del conejo con color azul, pero más adelante lo cambio a blanco porque primero no me gustó mucho y segundo hacerlo primero en azul me funcionó mejor. Entonces arrastrando el color blanco simplemente cambié todo. Ahora voy a hacer las patitas y voy a colocarles la huellita y también los detalles de la oreja con este color rosado. La barriguita también la hago con un tono marrón muy clarito. También voy a llenar la taza, según yo esto es café con leche, entonces ese color fue el que elegí. La taza de un tono amarillito y el mantel también de un color marrón oscuro.
Aquí me demoro un poco rellenando cada uno de los rincones. Yo agilizo un poco arrastrando el color de esa manera, eso sí, cuidando que no tenga huequitos o espacios abiertos sin pintar porque por ahí se derrama. Aquí estoy colocando también cada uno de los colores a los detalles, por ejemplo a la canasta de frutas, a los sándwiches, a las botellas y a cada uno de los elementos que he colocado sobre mi dibujo. A mí no me interesa si los colores son lo más reales posible, a mí lo que me interesa es que me guste y se vea lindo. Voy a crear una nueva capa que voy a titular sombras. La voy a colocar en modo multiplicar y voy a utilizar el pincel sombras y luces 2. Aquí voy a seleccionar con el cuentagotas el color que está debajo, excepto en el del conejo, que aquí he decidido colocar gris para colocar una sombra gris. Del resto siempre utilizo el tono original que coloqué en la capa color 1. Y voy a rellenar solamente en el espacio del lado izquierdo y también del lado arriba, o dependiendo de la figura del conejo o de las posiciones de los elementos dispuestos en el dibujo, como por ejemplo las orejas y también la tacita y lo demás. Aquí pues juego un poco también con la creatividad, imaginándome como si la luz estuviera del lado derecho. Creando una capa nueva y titulándola luces, voy a colocar todos los tonos que van a dar luz a mi dibujo y estos se van a ubicar del lado derecho. Aquí voy a jugar un poco con las formas y también para darle volumen al dibujo utilizo el pincel sombras y luces, pero también me gusta utilizar line art. Yo he creado dos capas de detalles, una que va por debajo para colocar efecto de sombra. Esta también se podría colocar en la capa de sombras, pero yo decidí hacerlo así para hacerlo diferente. Y también la segunda capa, la que va por arriba, es para colocar detalles al personaje, como por ejemplo el rubor y también ciertos detalles a la taza y a la canasta. La capa de textura va por encima del color. Voy a utilizar textura 2 con color blanco para colocarle textura al mantel para que se vea como con cuadros. Y con el borrador borro los espacios donde me salí. Para convertirlo en wallpaper voy a redimensionar el tamaño del lienzo, entonces le doy en recortar y redimensionar y lo dejo del tamaño del fondo de pantalla de mi iPhone. Ahora en una capa nueva que he titulado fondo, voy a seleccionar el pincel que es de corazoncitos y con color blanco voy a rellenar todo el fondo hasta que me quede completamente cubierto. Lo guardo como imagen y al enviarlo a mi iPhone ya lo puedo colocar como fondo de pantalla tanto en el inicio como en la pantalla bloqueada y vean cómo se ve de lindo. La verdad me parece que se ve precioso y me encanta.